Buenas. Mm, Mi nombre es Pablo Sánchez González y el tema de mi presentación es la evolución de la memoria RAM. Dicho estos dos temas, daré inicio a la presentación pasándonos al índice, que es lo que vamos a ver en esta presentación. Primero vamos a ver la función de la memoria RAM, su historia, un pequeño trozo de historia, los tipos de memoria RAM, la recomendación mía, mi conclusión y terminamos con la biografía. Su función, ¿qué es una memoria RAM? La memoria RAM es la encargada de transferir datos desde el disco duro al procesador, o sea, el procesador pide información al disco duro y la RAM la hace llegar y se lleva la información. También esta memoria RAM funciona con corriente. Si no hay corriente, la memoria RAM no funciona. Y por algún motivo estamos trabajando y tenemos información en la memoria RAM y se corta la luz de repente, toda la información guardada en la memoria RAM en ese momento se borrará. Porque al momento de no tener eh, energía, no guarda los datos. Y la memoria RAM se mide en megabytes o en gigabytes. Y vamos a ver la historia de la memoria RAM. Si nos basamos en la historia literal de la memoria RAM, tendremos que viajar en el tiempo a 1947, cuando fue usada por primera vez en el tubo de William. Pero hablaremos de la memoria RAM en la informática. Así que intentaremos ser lo más exactos posibles porque ya sabéis, la veracidad de la información depende de quién la cuente. Bueno, dicho eso, pasamos a 1968, el primer chip de memoria RAM patentado, que fue, la patentaron como Dynamic Random Access Memory. Eh, Esta patente fue registrada por Robert Denal, ingeniero de IBM. El chip original era una célula de memoria que consistía en un transistor y un condensador que estaban emparejados. El condensador almacenaba un solo byte de dato binario y una carga eléctrica. El transistor lee y refresca la carga miles de veces por segundo. Nos vamos a 1969. Intel lanza la memoria estática, la memoria RAM estática. Eh, la llegada de la memoria RAM estática llega justo con el primer lanzamiento de la empresa de Intel, el 3101 Scouting TTL bipolar 64 bit. Se trata de un chip S de RAM eh, que básicamente tenía un tamaño de 256 bits, aunque IBM había sacado un chip con una capacidad de 512 bits un año antes que Intel. 1970, Intel lanza la primera de RAM. En esta, en este lanzamiento tenemos mucha controversia de quién fue el primer creador de esta memoria RAM, porque dice, hay una información de que Toshiba en 1965 eh, sacó una DDR-RAM y también tenemos la patente de Robert Denal en el 68 que es lo mismo, es la misma. Son simplemente que la de Robert está patentada. Entonces, básicamente fue Robert quien creó esta memoria RAM. Pero no se había comercializado mundialmente en ordenadores hasta la llegada de Intel. Dicho esto, la memoria de Intel 1130
3 tendría 1 KB de capacidad. (1983) La creación del módulo SIM. El motivo de la creación del módulo SIM residía en la necesidad de proteger la placa base, ya que las memorias RAM iban soldadas, por lo tanto era muy difícil quitar una memoria RAM sin causarle daño a la placa. De este modo nació el módulo SIM, lo cual permitía la extracción e instalación de manera más sencilla y sin correr riesgos. El año 92, Samsung introduce la S de RAM y el SDR. Samsung fabricó el primer módulo S de RAM, que era un tipo de memoria que se sincronizaba a ella misma con la frecuencia del sistema. Esta sincronización permitía a la memoria unas velocidades de 133. En esa época era una frecuencia muy alta. 6 años después nace, no, miento, 4 años después nace el DDR, aunque había que esperar a 1988, fue la pionera con el SDR. O sea, Samsung fue la pionera con el SDR. Volvería a hacerlo con el DDR, Double Date Ranter. El DDR utiliza el límite máximo y el mínimo del reloj del sistema, doblando la velocidad de la memoria. Fue una tecnología que se utilizaba en memorias RAM, como en tarjetas gráficas. En cuanto a los estándares relacionados con la velocidad, la frecuencia de esta memoria RAM fueron de 133 hasta 400 MHz por segundo. Después nos vamos al 99. Rambus lanza la R de RAM y el módulo RIM. Entramos en una etapa de transición súper importante, donde los avances informáticos fueron brutales. En primer lugar, destacamos el lanzamiento de esta memoria, que ofrecía un ancho de banda de memoria teórica de 1.6 GB. Era una memoria mucho más cara que la SD-RAM, pero Intel la vio con muy buenos ojos porque ese ancho de banda era muy atractivo. Año 2000, Sony y Toshiba lanzan la E de RAM. Sin alargar tanto el tema, esta memoria RAM iba claramente a un lado del mercado, que eran las videoconsolas. La vimos en la Play 2, la Xbox 360, PSP, Game Boy Cube e Wii. E incluso la vimos en un iPod. También fue usada en procesadores de Intel e IBM. Año 2001, Samsung crea la memoria DDR2. Aunque fue diseñada y creada en el 2001, Samsung no la comercializó hasta el 2003, momento en que Yelder otorgó a Samsung el premio a reconocimiento tecnológico por su estandarización de desarrollo. El DDR2 era una memoria SDRAM que venía en módulo DIMM, cuya evolución tenía que ver con la frecuencia y el voltaje, menos energía y una velocidad más alta, con un voltaje de 1.8 volts y una frecuencia que partía desde 400 MHz hasta 1066 MHz de frecuencia. 2007, el Samsung comercializa el DDR3.
La RAM DDR3 trajo una evolución importante, módulos de 4, 8 y 16 GB de RAM por unidades. No solo se reducía el voltaje hasta 1.35 volts, sino que también se aumentó la frecuencia de 1066 MHz hasta 2133. En escritorio se llegaron a ver memorias RAM DDR3 con una frecuencia de 3300 MHz con voltajes entre 1.35 y 1.5 volts. El tamaño máximo de esto, como lo dijimos anteriormente, fueron de 16 GB de RAM, el máximo por módulo. 2014, Samsung lanza las famosas y preciadas DDR4. Los avances que trajo este tipo de memoria hablan por sí solos, con una frecuencia base de 2133 y el punto máximo de frecuencia de estas memorias fueron de 4800, un voltaje de 1.15 volts hasta 1.35 con el máximo de frecuencia. Fueron una brutalidad en memorias RAM. Pero en 2019 y en 2021 Samsung y Micro empiezan a fabricar la DDR5. Supuestamente tendríamos más información que la que hay aquí. Tendríamos hasta un modelo de prueba en comercialización que empezaría desde los 8 GB de RAM. El máximo de memoria RAM que tendría esta tarjeta sería de 64, con un voltaje de 1.1 volts hasta 1.5 creo que era, con una frecuencia empezando de 3800 MHz hasta 8400, pero con problemas de latencia, ya que pasando de los 3600 ya tenemos problemas de latencia y por temas de pandemia no pude conseguir más información de esta memoria RAM. Yo creo que tendremos más información en la siguiente exposición o feria de exposición de hardware que van a ser dentro de unos años, porque todas las ferias ahora están cerradas. Las recomendaciones para la selección de RAM. Hasta el momento solo tenemos memoria RAM DDR4 y por temas de pandemia se retrasó mucho la memoria RAM DDR5. Lo normal en la actualidad para un uso gamer y de edición básica es 16 GB de RAM a 3600 MHz. Ahora, dependiendo a lo que quiera usar su PC, tendrá que agregar o quedarse en 16. Lo mismo para la frecuencia, solo di un punto medio para los dos usos más cotidianos. Hablando de gaming, 16 GB de RAM está bien. Para edición se tendría que agregar un poco más, quedar en 32 o un poco más, dependiendo de eso. Conclusión. Mi conclusión, las memorias RAM son los componentes principales para el traspaso de datos y para poder sacar el máximo rendimiento al procesador, ya que esta pide datos al disco SSD o M.2 a una rapidez super, dependiendo de la cantidad de RAM que tiene usted, va a pedir más o va a pedir menos archivos. Pero si tenemos, no sé, 16 GB de RAM, va sobrado para la cantidad de datos que se tienen que pedir normalmente, cotidianamente. Ya, como dije, para un nivel más profesional o para temas profesionales y de trabajo, se podría agregar un poco más de 16. Pero eso sería. Y aparte, un factor muy importante
a lo que se refiere a cuello de botella, porque si tenemos un ancho de banda de memoria RAM muy grande, significa que no tendríamos cuello de botella en el traspaso de información del disco duro al procesador, o de la tarjeta de video al procesador, o de la tarjeta de video a la tele, más que nada, porque la tarjeta de video también tiene un microprocesador dentro de ella. Y eso sería todo, para que me haya entendido, y ahí está la webgrafía de donde saqué toda la información. Muchísimas gracias de antemano por escucharme.